¿Sabías que el mayor dolor que experimenta el ser humano en sus últimos días de vida no proviene de sus fracasos, sino de las ventanas de oportunidad que dejó cerrarse por culpa de una mentira que se repitió a diario? Bienvenidos a El Líder Tracy. Hoy vas a descubrir cómo dominar el tiempo a tu favor y aplastar el miedo paralizante para aprovechar esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Si estás listo para transformar tu vida, suscríbete y toma nota porque empezamos. Existe una trampa mental en la que absolutamente todos hemos caído alguna vez. Es una historia reconfortante que nos contamos frente al espejo para no sentirnos mal por nuestra propia inacción. Esa mentira afirma que siempre habrá un mañana, que el tiempo es un recurso infinito, que esa gran idea de negocio, esa conversación difícil o ese cambio de carrera pueden esperar al próximo mes. Nos convencemos de que las oportunidades se quedarán ahí congeladas en el tiempo, esperando pacientemente a que nosotros nos sintamos listos. Pero la dura realidad es que cada momento de tu existencia es una combinación exacta e irrepetible de circunstancias. La persona que eres hoy tiene una mezcla específica de energía, contactos, conocimientos y hambre de éxito. Esa versión tuya no existirá mañana. La oportunidad que tienes enfrente está hecha a la medida para tu versión actual. Si decides esperar, la puerta se cerrará y ninguna cantidad de arrepentimiento logrará abrirla de nuevo. Para entender esto mejor, imagina que la vida es una inmensa estación de trenes. Los boletos que te entregan están impresos con una tinta mágica que desaparece en cuestión de minutos. Tienes el boleto en la mano, ves tu tren justo ahí con las puertas abiertas listo para llevarte a tu destino soñado, pero decides sentarte en la banca a esperar. Quieres revisar tu equipaje una vez más, quieres asegurarte de que el clima en tu destino sea perfecto, quieres sentirte completamente seguro. Cuando finalmente te levantas para abordar, miras tu boleto y la tinta ha desaparecido. El tren cierra sus puertas y arranca sin ti. Ese tren jamás volverá a pasar por esa misma estación. Piensa en el caso de David. Él era un programador brillante que tuvo la idea de crear una aplicación para conectar a dueños de mascotas con veterinarios locales. Tenía el código casi listo, tenía el conocimiento, pero David decidió esperar. Quería que el diseño fuera absolutamente perfecto. Quería tener más ahorros por si acaso. Quería que la economía del país estuviera más estable. Esperó 2 años completos. Un día despertó y vio en las noticias que una empresa extranjera acababa de lanzar exactamente la misma aplicación y había acaparado todo el mercado. David no perdió la oportunidad porque su idea fuera mala. La perdió porque dejó que la tinta de su boleto desapareciera. Esto nos lleva a una distinción brillante que hacían los antiguos griegos. Ellos entendían el universo de una forma mucho más profunda que nosotros y por eso no usaban una sola palabra para definir el tiempo. Usaban 2 conceptos totalmente distintos. Por un lado estaba Cronos. Cronos es el reloj que tienes en la muñeca, es el calendario en la pared, es el tiempo secuencial, implacable, el que suma segundos, minutos y horas de forma automática. Cronos no tiene piedad y avanza sin importarle lo que hagas. Pero luego estaba Kairos. Kairos es la magia, es la ventana de oportunidad. Es ese microsegundo preciso donde las estrellas se alinean y una sola acción tuya puede alterar el destino completo de tu linaje. Visualiza a un surfista profesional en medio del océano. El surfista pasa horas sentado en su tabla, flotando, esperando. Ese tiempo de espera es Cronos. El reloj sigue avanzando, pero de repente a lo lejos ve cómo el agua comienza a elevarse. Se forma una ola perfecta. El surfista tiene solo una ventana de 3 segundos para remar con todas sus fuerzas y ponerse de pie. Ese momento crítico, ese instante de vida o muerte donde se toma la decisión de saltar, eso es Kairos. Si el surfista duda un segundo más, la ola le pasa por encima y lo revuelca. Conozcamos la historia de Sofía. Ella trabajaba en el rincón más oscuro de una gran corporación de marketing. Durante años había acumulado ideas brillantes, pero su jefe directo nunca la escuchaba. Su tiempo transcurría en Cronos. Días idénticos, semanas aburridas, meses grises. Un martes cualquiera, Sofía entró al ascensor y se dio cuenta de que el director general de la empresa estaba ahí, solo. El viaje duraría 40 segundos. Sofía tenía 2 opciones. Podía mirar su teléfono celular y dejar pasar el momento, o podía aprovechar su Kairos. El corazón le latía a 1000 por hora. Abrió la boca y en 30 segundos le expuso una campaña revolucionaria. Al día siguiente, Sofía fue ascendida a directora de proyectos especiales. Ella no esperó al momento perfecto, ella secuestró su momento Kairos. Pero surge una pregunta importante: ¿por qué nos cuesta tanto aprovechar esos momentos? La respuesta es el miedo. Y aquí debes comprender algo fundamental. El miedo no es tonto. El miedo es la fuerza más persuasiva, calculadora e inteligente que habita en tu mente. El miedo jamás te va a insultar. Jamás te dirá que eres un perdedor o un cobarde, porque si hiciera eso, tu orgullo te obligaría a actuar para demostrarle lo contrario. El miedo es mucho más sutil. Te habla con voz suave y razonable. Te presenta argumentos lógicos. Te pide que seas prudente, que pienses en tu familia, que recuerdes la crisis económica actual. Te muestra una lista detallada de todas las personas que intentaron lo mismo y fracasaron.
Te convence de que postergar la decisión es un acto de gran madurez intelectual, y mientras te envuelve en este abrazo paralizante de falsa seguridad, la oportunidad se evapora frente a tus ojos. Imagina al miedo como un abogado defensor de clase mundial que vive dentro de tu cerebro. Su único cliente es tu zona de confort. Este abogado no grita ni hace berrinches. Entra a la sala del tribunal con un traje elegante, saca un maletín lleno de gráficos, estadísticas de fracaso y peores escenarios posibles. Te presenta un caso tan estructurado y creíble que terminas dándole la razón. Le firmas el contrato para quedarte exactamente donde estás. Marcos experimentó esto de primera mano. Llevaba 10 años en un trabajo que odiaba. Tenía el capital y el conocimiento para abrir su propio taller mecánico. El día que iba a firmar el contrato de alquiler del local, su abogado interno tomó la palabra. Le recordó que sus hijos estaban por entrar a la universidad. Le dijo que la inflación estaba subiendo. Le sugirió que lo mejor era esperar un par de años más para tener un colchón financiero indestructible. Marcos no firmó. Hoy a sus 60 años Marcos sigue en el mismo trabajo miserable con una úlcera por estrés y viendo cómo otro mecánico abrió un taller sumamente exitoso en ese mismo local. El abogado de su mente ganó el caso, pero Marcos perdió su vida. Aquí es donde entra la psicología del arrepentimiento. Los científicos han estudiado exhaustivamente a personas en su lecho de muerte. Querían saber qué atormenta la mente humana en sus últimos respiros. Los resultados destruyen cualquier creencia popular. La gente casi nunca llora por los negocios que quebraron, no sufren por las veces que los rechazaron, no se lamentan por los proyectos que salieron mal. Lo que realmente desgarra el alma humana, lo que quita el sueño y devora la paz mental, son las cosas que nunca se intentaron. Lloran por el negocio que nunca abrieron, por el te amo que nunca pronunciaron, por el viaje que cancelaron por miedo. Imagina que tu vida es una inmensa biblioteca. Cada libro representa una experiencia. Cuando intentas algo y fracasas, escribes un libro con un final triste, pero es una historia completa. Puedes tomar ese libro, leerlo, aprender de los errores de los personajes, cerrarlo y ponerlo en el estante de la sabiduría. Tu cerebro procesa esa caída como una lección valiosa, pero cuando no intentas algo, cuando el miedo te gana la partida, colocas en el estante un libro con la portada hermosa pero con todas las páginas en blanco. El problema con los libros en blanco es que tu mente no lo soporta. Tu cerebro pasará el resto de tu vida intentando llenar esas páginas vacías con historias de lo que pudo haber sido. Entras en un laberinto mental sin salida. Piensa en Elena. A los 20 años ganó una beca completa para estudiar arte en Italia. Era el sueño de su vida. Pero el miedo a dejar a su familia, a no entender el idioma y a fracasar en otro continente la paralizó. Rechazó la beca argumentando que estudiaría en su propia ciudad para estar segura. Hoy Elena tiene 50 años y es cajera en un banco. Todas las noches sin excepción su mente la tortura proyectando una película de cómo habría sido su vida tomando un café en Roma, pintando frente al Coliseo. El fracaso se supera. La duda de lo que pudo ser te persigue hasta la tumba. Toma acción ahora mismo. Saca una hoja de papel y anota la decisión más importante que estás postergando por miedo en este preciso instante. Debajo de esa decisión escribe cuál es el peor escenario real si fracasas. Luego escribe cuál es el peor escenario si pasan 10 años y nunca lo intentaste. Te darás cuenta de que el segundo escenario siempre es más aterrador. Este nivel de acción construye algo que los expertos llaman autoeficacia. Tu identidad no está grabada en piedra. No naciste siendo tímido, ni cobarde, ni indeciso. Tu identidad es simplemente la historia que te cuentas a ti mismo basada en las acciones repetidas de tu pasado. Cada vez que sientes terror puro en las venas pero decides dar un paso al frente, de todas formas tu cerebro toma nota. Se crea un nuevo registro neuronal. Ganas evidencia innegable de que eres un guerrero. Al acumular estas pequeñas victorias sobre el miedo, tu narrativa interna cambia. Empiezas a verte a ti mismo como o alguien imparable. Pero cuidado, si cedes al miedo una y otra vez, también estás programando tu identidad. Te convences de que eres frágil. Te conviertes en alguien que necesita permiso para vivir. Visualiza tu identidad como un muro de ladrillos enorme. Cada vez que actúas a pesar del terror, colocas un bloque de concreto sólido, indestructible, forjado en fuego. Cada vez que huyes de una oportunidad para buscar refugio temporal, colocas un bloque de lodo barato que se deshará con la primera lluvia. Con el paso de los años, algunas personas tienen fortalezas mentales impenetrables, mientras que otras viven en chozas emocionales que se derrumban ante cualquier problema cotidiano. Julián era un hombre que sufría de pánico escénico, sudaba frío solo de pensar en hablar frente a 3 personas. Su identidad era la de un hombre invisible, pero Julián decidió construir su muro de concreto. Empezó obligándose a hacer un solo comentario en las reuniones de su empresa. La voz le temblaba, pero lo hacía. Su cerebro registró esa pequeña victoria. Al mes siguiente se ofreció a presentar un reporte breve. Un año después, estaba dando conferencias frente a cientos de personas. Su genética no cambió, sus circunstancias no cambiaron. Lo que cambió fue la evidencia que le demostró a su propio cerebro. Forjó una nueva identidad a martillazos de valentía.
Es crucial hacer una pausa para aclarar la diferencia monumental entre la valentía inteligente y la estupidez absoluta. Ser valiente no significa apagar tu cerebro, hipotecar tu casa entera e invertirlo todo en una criptomoneda desconocida sin investigar. Eso es estupidez pura. La valentía real requiere intelecto. Consiste en mirar al monstruo a los ojos, medir su tamaño, calcular los daños posibles y determinar que la recompensa vale la pena el riesgo. La estupidez ignora el peligro por arrogancia. La valentía reconoce el peligro, lo respeta, se prepara para enfrentarlo y cruza la línea de fuego porque quedarse atrás representa una muerte en vida. El maestro inventor Thomas Edison encarnaba esta filosofía a la perfección. Cuando le preguntaban cómo soportaba la frustración de haber fracasado miles de veces intentando crear la bombilla eléctrica, él respondía con una perspectiva aplastante. Él no veía miles de fracasos, él veía miles de experimentos que le entregaron información valiosa sobre cómo no se debe construir una bombilla. Él entendía que el fracaso no es lo opuesto al éxito, la inacción es lo opuesto al éxito. El fracaso es la materia prima con la que se construyen los imperios. Es simplemente recolección de datos en tiempo real. Pero seamos completamente honestos, el miedo al fracaso casi nunca se trata del fracaso económico o técnico. Si raspamos la superficie, descubrimos que lo que realmente te aterra es el juicio de los demás. Te aterra la mirada de burla de tu cuñado en la cena de Navidad. Te aterra el susurro de tus excompañeros de escuela diciendo que te creíste mucho y caíste bajo. Te aterra la humillación pública. Clara quería abrir una agencia de marketing digital desde su pequeña habitación. Su principal obstáculo no era la falta de dinero. Era el terror absoluto a que sus amigos de la universidad vieran sus publicaciones y se burlaran de ella por tener 0 clientes. Durante meses mantuvo su idea en secreto, hasta que un día comprendió que la burla de los mediocres no paga sus facturas. Lanzó la agencia. Sus primeros 3 clientes la despidieron por falta de experiencia. Sus amigos sí hicieron chistes a sus espaldas. Pero Clara usó esos primeros fracasos como información pura. Mejoró sus procesos, ignoró el ruido externo y hoy factura cifras que sus amigos que se burlaban ni siquiera pueden imaginar en sus trabajos tradicionales. Ella entendió que el juicio ajeno es temporal, pero la gloria de conquistar tus miedos es eterna. Hagamos una pausa rápida. ¿Alguna vez te ha pasado esto en tu negocio o tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo. Continuemos. Existe una paradoja brutal en la psicología humana que debes grabar en tu mente hoy mismo. Las personas que más te van a juzgar, las que más se van a burlar de tus fracasos, son exactamente aquellas cuyas vidas son minúsculas. Son individuos cuyos sueños murieron hace décadas y la única forma que tienen para sentirse superiores es aplastar las ambiciones de los demás. Quien realmente está construyendo un imperio, quien está sudando en las trincheras y enfrentando la incertidumbre, jamás se reirá de ti. Los verdaderos ganadores respetan el intento, admiran la valentía porque saben exactamente lo aterrador que es dar ese primer paso. Imagina un coliseo romano a reventar de gente. Tú eres el gladiador que está en el centro de la arena. Tienes el rostro manchado de polvo, la respiración agitada y estás sangrando por el esfuerzo. En las gradas hay miles de espectadores que nunca han tocado una espada en su vida. Están sentados cómodamente comiendo, criticando tu postura y abucheando cada vez que tropiezas. Sería absurdo que el gladiador bajara su arma y se sintiera mal por los comentarios de alguien que ni siquiera tiene el valor de pisar la arena. Tu vida es esa arena. No escuches las críticas de los que solo saben mirar desde la comodidad y la cobardía. Piensa en la historia de Mateo. Él trabajaba en un almacén de logística y decidió empezar un canal de finanzas personales. Grababa sus videos en su cuarto con un teléfono viejo. Sus compañeros de turno encontraron el canal y pasaron semanas enteras haciendo chistes a sus espaldas. Le decían que se creía un gurú millonario y que hacía el ridículo. Mateo sintió tanta vergüenza que casi borra todo, pero decidió ignorar a los espectadores del Coliseo. Un año después, un inversionista importante vio su contenido, respetó su disciplina y le ofreció financiar su primera empresa. Los compañeros de Mateo siguen en el mismo almacén burlándose de otros, mientras él dirige un negocio rentable. Ahora hablemos de la naturaleza oculta del éxito. Las oportunidades jamás son democráticas, no se reparten en partes iguales ni llegan acompañadas de trompetas y alfombras rojas. Y lo más peligroso es que nunca traen una etiqueta luminosa que anuncie su llegada. Las mejores oportunidades de toda tu vida van a llegar disfrazadas de problemas graves. Van a aparecer responsabilidades abrumadoras, tareas que nadie más quiere hacer o conversaciones extremadamente incómodas que amenazan con destruir tu paz mental temporal. Visualiza la oportunidad como un bloque de oro puro que está completamente cubierto de lodo y espinas. Si tienes miedo de ensuciarte las manos o de pincharte los dedos, simplemente verás un bulto desagradable en el camino y lo patearás lejos de ti. Solo aquellos dispuestos a tolerar la incomodidad, a ensuciarse y a escarbar debajo de la superficie se quedan con el tesoro. La mayoría de la gente vive pobre y frustrada porque huye de todo lo que parece un inconveniente. Conoce a Valeria. Ella era diseñadora junior en una agencia que estaba a punto de quebrar.
Un viernes por la tarde el director creativo renunció y dejó un proyecto internacional a medias. Era un desastre absoluto. Todos los empleados apagaron sus computadoras y se fueron a casa para evitar el estrés. Valeria vio el bloque lleno de espinas y decidió tomarlo. Pasó todo el fin de semana sin dormir, organizando el caos y terminando el diseño. El lunes por la mañana presentó el trabajo directamente al cliente. El cliente quedó tan impresionado que condicionó su contrato a que Valeria fuera la nueva directora de la cuenta. Lo que todos vieron como una carga insoportable, ella lo convirtió en la llave de su libertad financiera. Este fenómeno nos lleva a un principio fundamental de la toma de decisiones. Todo en esta vida tiene un costo de oportunidad. Cada vez que eliges la seguridad absoluta, estás asesinando cientos de futuros posibles. Cuando te quedas paralizado y decides no hacer nada, tu cerebro te engaña haciéndote creer que mantuviste tu vida en un estado neutral. Eso es una mentira absoluta. No quedaste neutral. Acabas de pagar el precio más alto del universo. Pagaste con todas las personas increíbles que no vas a conocer, con los lugares que no vas a visitar y con las habilidades que jamás vas a desarrollar. Imagina tu existencia como un árbol inmenso y majestuoso. Cada decisión de riesgo que tomas hace que nazca una rama nueva y robusta. De esa rama nacerán frutos y otras 100 ramas más. Ahora visualiza todas esas ramas fantasma que nunca pudieron crecer porque el miedo te hizo sacar un hacha y cortar la madera antes de tiempo. Un solo riesgo que no tomaste hace 10 años exterminó una línea entera de prosperidad en tu vida. Te quedaste con un tronco desnudo y predecible. Ese es el verdadero robo del miedo. Te roba vidas enteras que estaban destinadas para ti. Toma acción hoy mismo. Busca una hoja en blanco y divide el papel en 2 columnas. En la primera columna escribe una decisión importante que tomaste con miedo hace años y anota 3 cosas increíbles que nacieron de esa rama. En la segunda columna anota la decisión que te aterra tomar esta misma semana. Al ver la evidencia de tu propio pasado entenderás que cortar esa nueva rama es un crimen contra tu propio destino. Elige regar esa rama mañana a primera hora. A pesar de todo esto, debes entender que el pasado ya no existe. No importa cuántas puertas dejaste que se cerraran en tu cara. No importa cuántas ramas cortaste. Castigarte por el ayer es un desperdicio de energía. Lo único que tiene relevancia es la próxima puerta. Siempre habrá una puerta nueva frente a ti. Tal vez no sea la misma oportunidad exacta, pero el universo seguirá poniendo manijas en tu camino. La gran pregunta no es si habrá oportunidades. La verdadera pregunta es si estarás preparado para girar el pomo y empujar la madera cuando llegue el momento. Y para cruzar esa puerta necesitas reconfigurar tu relación con el miedo. Si para cruzar estás esperando el día mágico en que despiertes sin sentir terror, te vas a quedar esperando hasta que te entierren. Los grandes líderes, los visionarios y los conquistadores sentían pánico. La diferencia es que ellos entendieron que el miedo es un panel de información, no un dictador militar. El miedo es una brújula calibrada que te indica dónde está el crecimiento. Piensa en el miedo como la luz roja en el tablero de tu automóvil. Cuando la luz se enciende, no significa que debas apagar el motor, salir corriendo y abandonar el vehículo en medio de la carretera. Significa que debes prestar máxima atención. Debes evaluar el terreno, ajustar tu velocidad y proceder con conciencia plena. Existe un miedo falso que protege a tu ego de la vergüenza social, y existe un miedo verdadero que te avisa que estás a punto de hacer algo tan grande que cambiará tu historia. Tienes que aprender a escuchar a tu motor. Regresemos a los grandes navegantes de la antigüedad. Cuando Cristóbal Colón o Magallanes subieron a sus barcos para adentrarse en océanos oscuros donde se creía que habitaban monstruos, sentían un miedo que paralizaba la sangre. Pero su hambre de descubrimiento era un 1% más grande que su terror. Zarparon con las rodillas temblando. Y gracias a ese 1% de ventaja sobre el pánico, reescribieron los mapas de la humanidad entera. Si te quedas amarrado en el puerto vas a estar completamente a salvo de las tormentas. Nadie te va a hacer daño, pero tu barco se va a pudrir lentamente en aguas estancadas y tu alma se marchitará por aburrimiento. El veneno del arrepentimiento funciona de una forma muy silenciosa. No es un dolor agudo que aparece de golpe a los 80 años cuando estás postrado en una cama. El arrepentimiento es una fuga de gas en tu mente. Comienza cuando tienes 30 años un martes por la tarde mientras conduces en tráfico. Tu mente vuela y te preguntas qué habría pasado si hubieras aceptado aquel trabajo en otra ciudad. Luego vuelve a aparecer a los 40, en medio de una cena aburrida cuando recuerdas esa idea de negocio que tuviste y que otra persona hizo millonaria. Visualiza el arrepentimiento como ir guardando pequeñas piedras en una mochila que llevas atada a la espalda. Al principio, guardar una piedra pequeña por no haber hablado con esa persona especial no pesa nada. Guardar otra piedra por no haber invertido tus ahorros parece inofensivo, pero pasan los meses y los años. Un día intentas correr hacia una meta y te das cuenta de que llevas 60 kilos de rocas a la espalda. El peso de tus inacciones te aplasta contra el suelo y te quita el aire, pero tienes el poder absoluto de quitarte esa mochila hoy. La vida real no es un ensayo general en un teatro.
No hay una función de práctica donde puedas equivocarte sin consecuencias para luego hacer la presentación oficial. Estás en vivo, el telón está arriba y los reflectores apuntan a tu cara. Cada segundo que dejas pasar mientras dudas en el escenario es una escena perdida que jamás podrás recuperar. El reloj implacable de Cronos sigue avanzando y tu momento de brillar se esfuma. La conclusión definitiva de tu existencia se resume en una verdad innegable. El fracaso que viene por intentar algo grande es temporal. Es una herida superficial que sana y te deja una cicatriz de honor. Te da experiencia táctica para la próxima batalla. Pero el fracaso que viene por no intentar absolutamente nada es permanente. Es una amputación de tu espíritu. No hay nada que aprender de la cobardía. No hay datos que analizar. Solo queda un agujero negro que absorberá toda tu energía vital. Identifica hoy mismo esa puerta que te aterra. No hablo de un concepto filosófico para el próximo año. Hablo de esa llamada que no quieres hacer hoy. Hablo de esa inversión que llevas estudiando 3 meses. Hablo de esa renuncia que sabes que debes firmar. Tienes la manija frente a ti. Gírala. Empuja con todas tus fuerzas. Descubre en quién te puedes convertir cuando dejas de pedirle permiso al miedo. Si este video te aportó valor, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. El conocimiento sin acción no sirve de nada. Aplícalo hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.